momentos seguiremos con los misterios del mundo intraterrestre de Tayos. Del Ecuador habitan los Shuars, una tribu a la que se le atribuye ser los primeros exploradores del sistema subterráneo. Se dice que desde hace mucho tiempo guardaban celosamente los secretos del mundo subterráneo para evitar que el hombre moderno tuviera intromisión en este fantástico lugar. Fue Juan Morix quien se ganó poco a poco y a base de mucha perseverancia la confianza de los Shuars gracias a su dominio del magiar, un antiquísimo lenguaje húngaro que curiosamente era muy similar al dialecto de la tribu. Sin embargo, fue un sacerdote católico conocido como el Padre Crespi quien logró ganarse plenamente la confianza de los Shuars, quienes no solo le hablaron del mundo subterráneo de Tayos, sino que además le entregaron una enorme e invaluable colección de objetos procedentes de la cueva. El padre Carlos Crespi Croci nació en Italia en el año de 1891 y desde muy joven demostró su vocación sacerdotal. Llegó a Ecuador en el año de 1923 con la intención de evangelizar y ayudar a quienes más lo necesitaban. En la nación sudamericana trabajó por los pobres, instaló luz eléctrica, abrió muchas escuelas y talleres y sentó las bases de la Universidad Politécnica Salesiana. Pero sobre todo, era conocido por su humildad y enorme devoción a la Virgen. Los Shuars, como muestra de agradecimiento por la gran labor que llevaba a cabo por su tribu, le entregaban los misteriosos objetos que extraían de la cueva de los Tayos. A lo largo de los años, el padre Crespi acumuló cientos y cientos de estas piezas. A partir de 1960, Crespi obtuvo del Vaticano el permiso para abrir un pequeño museo en la ciudad de Cuenca, en el patio donde se ubicaba su misión salesiana. En 1962 hubo un misterioso incendio y algunas piezas se perdieron para siempre. Crespi estaba convencido de que las placas que le llevaron los Shuars indicaban sin duda que el mundo antiguo, especialmente el Oriente Medio, estaba en contacto con las civilizaciones que se habían desarrollado en Sudamérica. Distintos investigadores, al analizar los grabados de las placas del padre Crespi, encontraron similitud con la escritura y arte de civilizaciones como la egipcia, la hindú y la mesopotámica, que se encontraban a miles de kilómetros de distancia. En 1976, el filólogo hindú Dilip Kumar analizó los símbolos que se muestran en una de las piezas del padre Crespi, una lámina aparentemente de oro de unos 52 centímetros de alto, 14 centímetros de ancho y 4 centímetros de grosor, y concluyó que los ideogramas pertenecían a la clase de escritura Brahmi, utilizada en el periodo Asokan de la historia de la India hace unos 2300 años. El doctor Barry Fell, profesor de biología de la Universidad de Harvard, logró identificar 12 signos de la lámina en cuestión con los propios signos empleados en el zodíaco. Un artefacto que también ha sido escenario de acalorados debates es esta especie de escudo que presenta en uno de los grabados lo que parece la representación de un espermatozoide, el cual solo puede ser visto de esta manera en el microscopio. ¿Cómo pudieron los habitantes del mundo intraterrestre de Tayos tener acceso a tal tecnología? Hay elementos que sugieren que una raza de gigantes fue la que habitó en el mundo intraterrestre de Tayos. Observe, por sus dimensiones, este objeto de la colección del padre Crespi podría ser la corona de un rey gigante. En esta placa podemos observar claramente una pirámide similar a las construidas en el mítico Egipto, otra civilización rodeada de fascinantes enigmas. ¿Cómo sabía la civilización de Tayos de la existencia de estas construcciones? De confirmarse esta teoría, se revelaría la intrínseca conexión que había entre civilizaciones antiguas que habitaban en continentes distantes y remotos, mucho antes del llamado descubrimiento de América.
En el año de 1976, el documentalista de origen escocés Stan Hall arribó a Ecuador para llevar a cabo una de las investigaciones y expediciones más ambiciosas en torno a la Cueva de los Tallos. Motivado por lo que había leído en el libro de von Däniken, después de una minuciosa búsqueda, pudo encontrarse con el padre Crespi para entrevistarlo y solicitarle le mostrara su colección metálica. Stan Hall, con insistencia, llevó al padre a mostrarle sus piezas más especiales. Quiero la placa metálica. ¡Esta es la placa! Otra placa. No. This shape. This shape. ¿Qué placa es? La placa with the hole in the center. Oh, this is quite remarkable because it looks. Este es metal oro puro. Note usted la pieza que sostiene el padre Crespi en la mano. Es la misma representación de un dios. La figura que muestra el padre Crespi se trata de un dios Anunnaki de la mitología sumeria, un sembrador de vida venido de las profundidades del cosmos. Ese mismo año de 1976, Stan Hall fue asesor de una de las expediciones más polémicas a la Cueva de los Tallos. En esta, participó el astronauta norteamericano de la misión Apolo 11, Neil Armstrong, quien tan solo 7 años después de haber sido el primer ser humano en posarse en la superficie lunar, decidió descender a las profundidades de la eterna oscuridad del mundo intraterrestre de Tallos. Neil Armstrong arribó a Ecuador en aquel año de 1976 con todos los honores de parte del gobierno ecuatoriano. Su hazaña en la Luna lo había elevado a nivel de celebridad en todo el mundo. Armstrong iba al frente del grupo militar y científico que descendió a Tallos e iba totalmente financiado por la Iglesia Mormona de Inglaterra. Las placas metálicas en posesión del padre Crespi hicieron recordar a los integrantes de esta religión las mismas placas de oro que recibió el profeta Joseph Smith, fundador de esta iglesia, de manos del ángel Moroni, que se ha descrito como un ser gigante. La expedición la complementarían miembros del gobierno y del ejército de Ecuador. También fueron contratados guías locales para llegar a la ubicación. La expedición tuvo una duración de 35 días, de los cuales Neil Armstrong permaneció solo una semana. Los resultados del descenso a la cueva de esta expedición siempre fueron comunicados muy escuetos, en donde se manifestaba que no hallaron nada que pudiera indicar algún origen artificial de lo que había en las profundidades, pero se sabe que habían extraído del mundo intraterrestre 7 misteriosas cajas selladas que fueron retiradas rápidamente junto con el equipo de trabajo en helicópteros del gobierno de Ecuador. Esta versión pudo ser confirmada 20 años después, cuando la televisión japonesa pudo entrevistar a un joven que mencionó que su padre fue uno de los guías que había participado en la expedición. Hace casi 20 años, cuando llegaron los grupos de Inglaterra, mis padres, yo cuando era bambra, me han contado cuando han sacado sus 7 cajas secretamente, pero no se supo de qué era, que cuando llegaron esos grupos, creo que no han sacado todo. La investigadora H.O. en años recientes tuvo la oportunidad de encontrarse con uno de los guías que participaron en la expedición. De acuerdo a su testimonio, fueron objetos muy valiosos los que encontraron en Tallos. Ni pensábamos que eran tesoros, que eran nada. Esto es lo que nos sacaron de la cueva de los Tallos, 12 cabezas. Estas son 12 cabezas que se brillaba como esto. Y eso no hicieron demorar ni una hora. Se sabe que el astronauta Neil Armstrong más tarde declaró que comparó el descenso a la cueva de los Tallos con su aventura en la Luna. ¿Por qué comparó Armstrong su viaje a la Luna con el descenso al mundo de Tallos? Para entender esta expedición, no es fácil arribar a este punto que se encuentra en un lugar remoto de la selva ecuatoriana, ya que se encuentra a una altitud aproximada de 800 metros sobre el nivel del mar, en una zona montañosa irregular,
en las faldas septentrionales de la Cordillera del Cóndor en Ecuador. La entrada principal es un acceso que consiste en un túnel vertical, una especie de profunda chimenea de aproximadamente 2 metros de diámetro de boca y 63 metros de profundidad. La cueva es llamada de los Tallos debido a que su sistema de cavernas es el hábitat de una especie de aves nocturnas llamadas tallos. En unos momentos seguiremos con los misterios del mundo intraterrestre de Tallos.